Buen día a todos. En efecto, agradezco mucho la invitación porque sí me habían invitado pues a colaborar con una participación con respecto a publicaciones, sin embargo, pues tiene muchísimos años que no la imparto. Platicaba que más o menos como 6, 7 años y tuve 3 experiencias, ¿no? con la UEA. Pero en lo que sí he permanecido un poco más es en el teórico que acompaña a diseño de mensajes gráficos, me parece que es 4, espero no equivocarme, sí, 4. Entonces, bueno, como podemos ver, es bien interesante y a mí me gusta mucho, por supuesto, las publicaciones. Hablando de la seriación y como lo han venido mencionando, pues primero tenemos este acercamiento de los alumnos con la materia prima del diseño que vienen siendo las imágenes con signos icónicos, la tipografía con signos tipográficos y después ya empiezan a hacer composiciones en soportes de un plano que son composiciones acotadas o delimitadas por algo muy corto, ¿no? O sea, no son varias páginas. Entonces, cuando pasamos a publicaciones, el reto se complica muchísimo porque se vuelven imprescindibles un montón de habilidades. Ya no, lo mencionaba ahorita el profesor también, no es lo mismo trabajar con un cartel que trabajar con 10 páginas, 20 páginas, más páginas. Implica cuestiones de mucha autogestión personal en el trabajo. Entonces me parece, a mí me encanta, ¿no? Es una materia que me gusta mucho. Esta materia evidentemente requiere de los conocimientos anteriores, o sea, no hay manera de que nos escapemos. En términos generales, en el teórico, lo que hacemos es tratar de proponer situaciones didácticas que le permitan al alumno adquirir conocimientos. Los conocimientos en primera instancia se dan a partir de la técnica expositiva y posteriormente a través de la técnica demostrativa. Aquí hay un comparativo justo entre la teoría y la metodología aplicada 1, que es el apoyo a diseño de mensajes gráficos 2. Siempre hago el ejercicio igual, ¿no? De revisar los programas. Entonces, yo en lo personal, cuando tuve la experiencia de dar ambas, me tocó una oportunidad de tener los dos, tanto teórico como el taller. Y estuvo súper padre, a lo mejor tengo la mala fama de que trabajan mucho, pero es que yo soy fiel creyente de que la única manera de que aprendan es haciendo. O sea, no hay manera. Y la materia es extensa, es muy extensa y requiere de mucho tiempo de inversión. Entonces sí me parece importante un trabajo muy fuerte y colaborativo entre el profesor que imparte teoría y metodología y el profesor que imparte el taller. Especialmente cuando revisamos el programa de estudios, en el objetivo general de teoría y metodología 1, nos dice que hay que analizar aspectos fundamentales, que es la evolución y el lenguaje gráfico, lo cual es perfecto, de cierta manera un panorama histórico y las características propias de cada tipo de publicación. Por eso se revisan tipos de publicaciones, los elementos formales y discursivos, la imagen gráfica y la metodología, que va a ser el camino o la guía que va a permitir al alumno desarrollar de manera adecuada todos los proyectos que se le propongan o se le encarguen en la UEA de diseño de mensajes gráficos. Cuando revisamos el programa de diseño de mensajes gráficos 4, encontramos, en mi opinión personal, una reiteración de contenidos, que también considero que suficiente tienen los chicos con que se pongan a trabajar, a hacer en la UEA de diseño de mensajes gráficos. Porque me ha tocado platicar justo, a lo mejor no me da a veces tiempo de acercarme con el profesor que imparte la UEA del taller, pero siempre trato de preguntarles qué están haciendo, cómo van, qué van a hacer, qué se les está dificultando. Y entonces empiezo a detectar que repetimos contenidos. Y entonces es curioso que no es culpa del profesor, sino del programa, ¿no? Acá que dice, en el taller hay que establecer como objetivo general, establecer estrategias de diseño para soluciones específicas a problemas de composición en el campo de la maquetación editorial, considerando el diseño editorial como una actividad multidisciplinaria que permite crear, organizar, difundir y administrar contenidos articulados y de interés para diversas audiencias, tanto en versión impresa como digital. O sea, es un montón, muchísimo. Y no nos da, creo, el tiempo para llegar a lo digital, muchas veces. En lo específico hay que reconocer el valor de la historia, la teoría y la tecnología, metodología. ¿Sí? Entonces muchos, porque vamos a las interpretaciones, lo interpretan como, ok,
revisemos el panorama histórico de las publicaciones. Pero precisamente ese panorama histórico es el que me permite hacer una tipología de las publicaciones y analizar las características formales de cada publicación. Entonces aquí es muy confuso, ¿no? Aquí hay que revisar el público lector, por supuesto, pero bien se pueden apoyar de la teoría y metodología hablando de tipos de lectores. Entonces siempre van de la mano los contenidos. Por ejemplo, acá diferenciar el lenguaje de las publicaciones periódicas y unitarias. Es necesario, por supuesto, porque van a diseñar esas publicaciones, pero es lo mismo que se está haciendo en teoría y metodología. Disponer en una publicación los elementos icónicos y verbales pertinentes, tomando en cuenta el grupo social, que también se puede cubrir con un buen apoyo, que me parece que fue el que tuvo el profesor con colaboración con Alejandro Cárdenas. Emplear las técnicas de representación de la imagen y los programas de cómputo. Entonces está verdaderamente amplio. Entonces, como podemos ver particularmente en teoría y metodología, pues se ven tipos de publicaciones, la evolución y la metodología. Hablando ya propiamente de los contenidos, en teoría y metodología 1 se habla de la actividad profesional y del diseño editorial. Ya ahorita más adelante, si quieren, les platico qué es lo que hacemos ya en esta materia. Se habla de la transición de los medios, de los requisitos conceptuales y técnicos, lo que es una empresa editorial, que es un poco parecido también al primer punto, la Ley Federal de Derechos de Autor y el tipo de licencias, que estos dos últimos van de la mano, podrían fusionarse los dos contenidos. En el taller se revisa la definición de diseño editorial nuevamente, se hace una revisión de la tipología de las publicaciones, hacemos el análisis de los lenguajes de cada publicación, revisamos elementos paratextuales, diagramación y marcado ortotipográfico. Entonces creo que a veces la repetición, insisto, es un problema de interpretación, porque tendría que ser más práctico. Voy a brincar un poquito para no tardarme tanto. Entonces yo lo que he hecho es como simplificar un poco todos los temas, igual organizarlos. En una primera etapa, pues sí hacemos una revisión de lo que es cómo la metodología es indispensable en el trabajo editorial, ya que si no conocemos los procesos, pues no podemos tener control sobre lo que vamos a diseñar. En ese sentido, también invitamos eventualmente a algunos proveedores de la misma universidad con los que trabajamos las publicaciones para que les den una charla de cómo es esta convivencia, en qué parte el diseñador trabaja, cómo le piden los archivos. Es una plática así muy general del proceso general de las publicaciones. Para después empezar a revisar una por una los tipos de publicaciones. Empezamos de lo más corto, lo más pequeño, que sería un folleto, y luego nos vamos ampliando. Pero esta revisión no nada más son de las cuestiones justo paratextuales o de la estructura, sino también una revisión histórica, porque muchos de esos elementos, muchos de esos nombres de discursos provienen de cuando se iniciaron a hacer ese tipo de publicaciones. Entonces revisamos folleto, vamos por el libro, la revista, el periódico y pasamos a la edición digital. Pero por lo menos lo que yo he tratado y que no aparece justo en los contenidos temáticos, que quizás sería valioso, sería retomar cuestiones del medio electrónico. No considero que sea necesario un apartado solamente para la edición digital, porque la mayoría de las publicaciones ya tienen inherentemente su publicación digital. Son pocas las revistas impresas hoy en día, son pocos los periódicos impresos. Entonces, aquí en el teórico, en el taller, lo que hacemos es esta reflexión de hacia dónde se están encaminando este tipo de publicaciones. Por supuesto, surge este discurso de en algún momento van a desaparecer. Entonces, es como esta reflexión, revisión y todo el tiempo acompañada de ejemplos, por supuesto. En lo particular, como hago esta revisión, pues demasiado ambiciosa, eventualmente sí me meto y toco temas que tienen que ver con los tipos de escritura y cómo estos tipos de escritura tienen una estrecha relación con las necesidades sociales de esos momentos, con las posibilidades técnicas debido a su ubicación geográfica. Entonces hacemos este paralelismo, ¿no?, entre las situaciones actuales y las situaciones que en su momento detonaron las publicaciones. Justo un poco para que puedan empezar a dimensionar y a valorar
hacemos visitas al laboratorio de tipografía, donde los chicos pueden aproximarse a la tipografía ya desde la historia, pero también para que ellos puedan dimensionar cómo pasamos de un lenguaje consolidado y a la vez invisible en el plano de la pantalla a un plano táctil, como lo mencionábamos, cuadratines, todo ese tipo de conceptos que pierden su razón de ser o se pierden en la computadora. Como Luis Carlos muchas veces lo ha comentado, ¿por qué pasamos de 12 a 14, 16 y por qué no es 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿no? Los tamaños de la tipografía. Entonces hacemos esta visita, dimensionamos y en esta visita se dimensiona por qué es importante tener una estructura metodológica para trabajar. ¿Por qué aquí no se podían dar el lujo de, pues sí, cámbiale el tamaño y ya, rápido? Entonces aquí les sirve como un buen panorama, ¿no? También procuro, cuando es posible, pues llevarlos de visita al fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México, que es el repositorio nacional, ¿no?, de todas las publicaciones, en donde ellos pueden, bueno, los llevo particularmente a que les den la plática, ven libros incunables, ven libros de coro, que son ilustrados con oro, cosas súper bonitas, escritos de todo tipo, folletos, panfletos, donaciones que han hecho personajes famosos. Vamos a la Hemeroteca Nacional para que ellos puedan revisar los primeros números de las revistas y de los periódicos. Entonces es una experiencia bien padre, donde justo también se enamoran de las publicaciones, porque dicen wow, porque ya tienen un antecedente, el antecedente de decir, estos son los tipos móviles, estos son los productos que hacían con tipos móviles y yo tengo una computadora. Entonces a mí me encanta ese tipo de actividades que pienso, o sea, si yo quisiera dar taller y llevarlos a esto, no me daría la vida para poder cubrirlo, ¿no? Justo también parte de la clase pues implica que ellos tengan contacto directo con las publicaciones, entonces vemos infinidad de ejemplos, desde las publicaciones más convencionales, más estrictas, hasta las más creativas, para que ellos puedan incentivar, ¿no?, lo que están haciendo y direccionar su trabajo. Por supuesto, también vemos cuestiones de cómo se usa una retícula, o sea, cómo tendría que verse, cómo cambia el significado y el sentido de los discursos gráficos. Y vamos platicando de los temas que ya igual el día lunes les mencionaba, ¿no? Las mujeres en la tipografía, las necesidades sociales que tenemos hoy en día para las publicaciones. Entonces, en términos generales, eso es lo que hacemos en teoría y metodología en apoyo a signos de publicaciones. Y bueno, cuando doy el taller, un poco adelantándome si es que lo pregunta Andrés, sí cubrimos medios electrónicos. En mi caso sí vemos PDF, hacemos PDFs interactivos porque pues son las salidas que principalmente te piden. Entonces sí vemos PDF, mencionamos y les doy una muestra de cómo sería un EPUB, cómo se hace la programación desde InDesign. Yo trabajo en taller de la mano con la cuestión técnica, o sea, vemos InDesign porque muchos de los problemas y mucho del odio, resentimiento y frustración que sienten los chicos al hacer publicaciones tiene que ver con que no saben ocupar InDesign. Entonces eso entorpece mucho el trabajo profesional. O sea, afortunadamente pues es lo que más hago, publicaciones, entonces ahí sí trabajo duro con ellos para que sea más amable su convivencia con InDesign, con el diseño editorial, que le agarren amor y no odio, que digan wow, qué bonito, es bien difícil empezar, pero yo cuando tienes una publicación al final es maravilloso. Entonces sí lo vemos la diferencia entre la maquetación ajustable y la adaptativa. Me encantaría poder ver HTML, pero no, o sea, por eso digo que es demasiado amplio, ¿no? Hacer un folleto te toma un ratito, en lo que ellos entienden. Hacer un libro, nosotros cuando en el taller tuvimos la experiencia del libro, hicimos una colección grupal, entonces esos son requisitos propios de una colección de un libro, o sea, no es lo mismo hacer un libro unitario que un libro que forma parte de una colección. Se hizo una revista y al final hicimos un periódico en su versión digital. Entonces es muy grande todo el alcance que podemos tener con esto. Por supuesto, sí los motivo muchísimo a que sigan redes sociales, que les incentivan mucho en las producciones actuales de diseño, en las herramientas tecnológicas y a herramientas de Photoshop, Illustrator, InDesign, y ciertos canales, ¿no?, que fortalecen mucho la cuestión de investigación y de conocimiento en torno a publicaciones, como los de la UNAM.
trabajan mucho desde la Hemeroteca Nacional en estudios del libro y de la edición. Y bueno, esa sería mi participación. Gracias.